nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí. Listos para hablar con Joel Ventura, nuestro amigo consejero profesional en este nuevo año 2021. Qué bueno que estás acá, Joel. Gracias. Muchas bendiciones este año nuevo y qué bueno estar con ustedes de nuevo. Igualmente, bienvenido un año más. Gracias. El tema de hoy es resolución, empieza con R de recuperación. Qué bien. Sabemos que es normal que en enero comencemos con resoluciones, con metas. ¿Cuáles son algunas de esas metas comunes o resoluciones? Mucha gente quiere perder peso, otros quieren tener su propia casita, mejorar la salud. Hacer ejercicio. Sí. Exactamente. Entonces, en términos de recuperación, cuando escuchamos la palabra recuperación, es bueno entender que es un proceso y no es un evento. No es algo que se da de la noche a la mañana, necesariamente. Y recuperación, ¿qué les viene a la mente a ustedes cuando ustedes escuchan la palabra recuperación? Bueno, estaba enfermo y ahora me pongo bien. Exacto, tiene muchas veces que ver con enfermedad. Es un cambio de un estado a otro. Exacto. Y puede ser que sea por algún hueso que me rompí o algún accidente que tuve y conlleva un periodo de tiempo en el que puedo recuperarme. Por ejemplo, cuando yo era pequeño me caí de una bicicleta, rompí la parte de la barbilla y me cogieron puntos. Y al cogerme los puntos, el médico dice, pues en tanto tiempo regresas para quitarte los puntos. Yo no fui al médico y automáticamente sanó como un milagro. Y yo salí de ahí con eso sin sangre y como si nada hubiera pasado. O en otro momento me caí de la bicicleta y me rompí la clavícula y me pusieron, no era un yeso, pero algo parecido a un yeso. Y tomó un tiempo en el que el médico hizo un pronóstico y le dijo más o menos un mes, si no te mueves, si no haces desarreglo. Y entonces me verificó y ya estaba mejor y ya estaba sanado. Así que conlleva un tiempo. Otro caso que quiero mencionar para que veamos cuando no cumplimos a lo mejor con ese periodo o no somos fieles a las recomendaciones médicas. Mi papá se rompió el codo cuando era pequeño y ya se sentía mejor después de 1 o 2 semanas y le molestaba el yeso. Se lo quitó y entonces él no puede con su mano izquierda llegar a tocarse el hombro como yo lo puedo hacer ahora. Así que es un proceso que conlleva tiempo y conlleva también una serie de recursos. Va a depender de la persona, va a depender de si la persona, la edad que tenga, su salud, va a depender de una serie de cosas. Entonces, cuando nosotros estamos mencionando ejemplos físicos, pero también la depresión o condiciones de salud mental pueden ser cosas que conlleven un proceso. Hay personas que a lo mejor son diagnosticados con depresión y puede que le tome algunos meses o un año poder recuperarse. Hay otras que les toma más tiempo poder recuperarse. O que pueden tener una secuela o recurrencia a lo mejor en ciertos periodos, a lo mejor en Navidades o a lo mejor en ciertos días específicos, vuelven a tener la sintomatología. Así que conlleva que pueda seguir un tratamiento. Ahora, hay resoluciones que nosotros podemos contar fácilmente. Y cuando empezamos, a lo mejor estamos bien pompeados y empezamos a ir al gimnasio y le decimos a todo el mundo, mira, empecé en el gimnasio y si a lo mejor llevamos 5 días y sentimos ya que los abdominales ya están sentimos el dolor de los abdominales o de los brazos y sentimos que ya estamos fuertes o que ya bajamos un montón y lo contamos con mucho entusiasmo. Pero hay algunas resoluciones que a lo mejor no nos atrevemos a contarlas. Pueden ser estas mismas, las de llevar una dieta, ir a un gimnasio. ¿Qué nos puede llevar a no contarlas y a mantenerlas en secreto? El que no sea la primera vez. Puede ser que ya esta es la vez número 5 o quién sabe qué vez que nosotros llevamos diciendo, no, este año es el que es. No, ahora en el 2021 es que yo voy a hacer ejercicio y yo voy a bajar de peso. No, este año yo voy a poder tener en control mi diabetes.
y yo voy a dejar de comer dulce. Pero a lo mejor cuando se lo hemos dicho a alguien, puede ser alguien de nuestros familiares, seres queridos, y nos dicen, se ríen y nos dicen, pero ya te veo en una semana. Y esas son cosas que nos pueden llevar a dejarlo en secreto. Uh-huh. Pero hablando de la adicción a la pornografía, estamos hablando de algo que es sumamente vergonzoso y puede que nadie sepa, inclusive nuestro cónyuge, ya sea la esposa de uno o el esposo de una persona, nadie sabe que esta lucha uno la tiene. Uh-huh. Y entonces lleva a uno a que esta resolución, a que esta meta, nadie se entere, que haya un esfuerzo de parte de uno de que esto es entre Dios y yo. Yo no quiero que nadie se entere. Y como dijo alguien una vez, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Uh-huh. Por eso es que en los grupos de 12 pasos, en grupos de apoyo, dicen, un adicto solo es un adicto mal acompañado. Así que una de mis primeras sugerencias en esta mañana, cuando comencemos una resolución, es que incluyamos a otras personas, gente digna, no cualquier persona, en esta meta. ¿Y cómo saber que esa persona que uno escogió, que uno quiere escoger, realmente es la indicada para que nos acompañe en esa travesía, ¿no? Mira, hay algunas características que por lo menos debe tener. Una es la de la confianza. Y para que uno pueda confiar en alguien, tiene que haber confidencialidad. Tiene que uno haber probado y tener evidencia de que esa persona puede guardar secretos. La otra, bien importante, porque puede ser confidencial, pero puede ser un verdugo, la persona, y flagelarnos y caernos arriba, criticándonos o barrer el piso con nosotros, diciendo, mira, pero ¿por qué tú sigues así? No tienes dominio propio, estás así porque quieres. Entonces debe haber compasión y debe haber honestidad. Yo creo que por lo menos esas tres características debe tener la persona. Y como Heisha Fernández le he escuchado que dice que debe ser alguien digno, buscar gente digna de que nosotros podamos incluirlas en nuestro proceso. Oye, debe ser bien doloroso para una persona que se está tratando de levantar, rehabilitarse, ¿verdad? Echar hacia adelante y que tenga un mentor que termine siendo un verdugo, como la palabra que tú utilizaste. O sea, se siente perdida la persona por escoger a alguien equivocado, y quizás no es mala intención de la otra persona, es que no tiene las herramientas o no está preparado para orientarse en mentor, ¿verdad? Por esa línea que estás diciendo, si es alguien que no ha pasado, no entiende a lo mejor lo que uno está pasando. Exacto. Y por eso entonces ese puede ser otro ingrediente, que sea alguien que haya pasado lo mismo que uno o lo que uno está pasando. Cosa de que uno sabe que se puede identificar y que te entiende. ¿Pudiera haber un beneficio adicional si la persona es tu pareja o si es un familiar? Pues definitivamente, si el cónyuge de uno o la pareja de uno puede ser esa persona digna, definitivamente aumenta las probabilidades de la recuperación. Yo creo que lo ideal es que pueda llegar ese punto donde no hayan secretos en una relación. No es fácil, no estoy diciendo que ahora las personas que nos escuchan salgan rápido a confesarle esto a su cónyuge o a su esposa, novia o esposo, pero sí que con la ayuda de Dios busquen dirección para que eso se pueda dar en el momento indicado, cuando estemos listos y tengamos las destrezas. Porque ese es otro de los detalles. Muchas veces nosotros no podemos alcanzar estas resoluciones no por un problema de voluntad, porque las ganas están ahí. Muchas veces tiene que ver con destrezas. No tenemos las destrezas, no sabemos cómo hacerlo. Okay. Y entonces, me encanta Santiago 5, y hay algunos de mis versículos favoritos de la Biblia. En el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Así que en este versículo vemos que habla de enfermedad, y la adicción es una enfermedad. Luego en el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Así que vemos cómo este proceso de sanidad, cómo este proceso de perdón de pecados no se da aislado. Cómo Dios nos está invitando a que
no estemos aislados, que nos congreguemos o que busquemos confesar o busquemos quien ore por nosotros y orar unos por los otros, porque en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, es poderosa. Así que volvemos. Estamos tan enfermos como nuestros secretos. Los secretos, cuando se sacan a la luz, pierden poder. Okay. Entonces, hay personas que sufren depresión desde antes de que comience la adicción, desde muy temprano en su vida. Y cuando descubren la pornografía, se convierte en una clonopin o en es como una forma de automedicarse. Y cuando nosotros a lo mejor tratamos de dejar esta cosa que nos ayuda a medicar nuestra depresión, ¿qué va a suceder si nosotros no tenemos todas las destrezas o la red de apoyo necesaria para manejarlo? Los problemas no van a desaparecer. Van a sumergir más. Exacto. Sí. Porque el solo hecho de la abstinencia no va a desaparecer las situaciones de la vida ni los problemas. Van a seguir. Lo que va a suceder es que ahora van a venir y no tengo con qué ahogar esas penas, no tengo con qué manejar este dolor o esa tristeza. Por eso es que entonces es importante que considera cuando vayas a incluir cuando vayas a hacer cualquier plan para una resolución, incluir gente digna en ese proceso. Y gente que tenga herramientas, como bien decías, porque esto no es un librito en general. Yo creo que cada persona es individual y tiene un proceso, ¿cierto? O sea, no porque alguien salió mañana, la otra persona tiene que salir hoy. A algunas personas se les hace más difícil, entonces la compasión tiene que jugar una parte importante. Exacto. Es como dicen que no es como un site que le sirve para todo. Cuando uno a veces compra algo y dicen, esto a cualquier persona puede hacer los ajustes o esto te va a servir o te va a funcionar. No, hay que evaluar cada caso y parte del proceso, si alguien está interesado o parte de su resolución para este año es parar su adicción al sexo, poder recuperarse. En términos de los grupos de apoyo, me pueden escribir al 787-518-2357 y yo le puedo dar información sobre los grupos de apoyo. Porque definitivamente aumenta las probabilidades de poder recuperarnos. El hacer un plan donde estemos aislados, donde no tengamos la gente digna a nuestro alrededor que nos pueda apoyar, es sumamente complicado. Las probabilidades son menores en este proceso. Otra de las cosas que me gustaría sugerir que incluyan es el servicio y el agradecimiento. Muchas veces cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, nosotros pasamos al frente, pedimos oración al pastor, a los ancianos, y tenemos esta expectativa de que Dios nos liberte. A veces pedimos oración, pero una oración anónima de que Dios sabe lo que yo necesito. Y queremos que Dios, cuando nosotros regresemos al banco de la iglesia, como por arte de magia, nos sane. Y hay veces que Dios lo hace. Pero ¿quién se beneficia en eso? Yo me puedo beneficiar si eso se da. ¿Quién más se beneficia? No hay nadie que está siendo testigo de mi proceso. Y cuando nosotros incluimos a gente digna, no cualquier persona, no estoy diciendo que tiene que ser su pastor, no estoy diciendo que tienen que ser los ancianos, pero cuando hay gente digna que está viendo lo que del fondo a lo mejor que yo toqué, de las cosas a lo mejor terribles que me sucedieron como consecuencia de una enfermedad como la adicción, y de dónde Dios me saca de ese lodo, esa persona puede ser que tenga dudas de Dios, puede ser que tenga un resentimiento, y al ver a Dios obrar en uno, comienza a tener esperanza. O puede que esas otras personas también estén luchando por lo mismo de uno y digan, wow, si Dios lo hizo con Joel, lo puede hacer con otro. Así que yo sugiero que incluyas en tu plan para este año de resoluciones el agradecimiento y el servicio. Por eso es que en los grupos de apoyo hay un axioma que dicen, solo puedo conservar lo que he recibido en la medida que lo comparto. Solo puedo conservar lo que he recibido en la medida que lo comparto. Ellos dicen, si yo lo comparto, lo puedo retener. Si yo no lo comparto, lo puedo perder.
Y eso es parte de lo que provee el grupo de apoyo. Un lugar donde a lo mejor yo puedo llevar 30 años sin recaer, sin ver pornografía o cualquiera de las manifestaciones de la adicción sexual, pero yo sigo yendo para darle esperanza a otros. Y si alguien necesita ayuda en el principio, que no tiene esa destreza, que no sabe cómo, no sabe cómo manejar la frustración, no sabe cómo pedir ayuda. Porque ese es uno de los detalles. Hay muchas personas que yo veo en consejería y pueden pasar años antes de que lleguen a grupos de apoyo o de que hagan una llamada, no porque yo no le haya sugerido que lo hagan, sino porque es sumamente complicado y no saben cómo hacerlo. Uh-huh. Y parte entonces de ese proceso de poder ayudar a otros, de estar ahí para alguien que pueda abrirse porque dice, pues espérate, él pasó por esto, Dios lo libertó, él me entiende. Yo creo que puedo confiar en él. Y a lo mejor se empieza a abrir para poder pedir ayuda. Te pregunto, Joel, ¿la base de todas las adicciones es la misma necesidad? Me explico. Para una persona que es adicto a la cocaína, a la heroína, a cualquier droga, a la marihuana, a una metanfetamina y pornografía, es llenar un vacío, es producir un placer que lo que cambia es qué droga me utilizo, o sea, cuál es la fuente de mi adicción, pero en última instancia la necesidad emocional, mental del alma es la misma. Es muy similar, no siempre es exactamente la misma raíz, pero dentro de las teorías de por qué alguien puede llegar a ser adicto a algo, está los traumas que no han sanado, heridas de la niñez. Está el que a lo mejor lo vi en mis papás o en mis seres cercanos cuando yo iba creciendo, y como uno aprende por el modelaje o por el ejemplo, uno está viendo cómo papi o cómo mami resuelven los problemas. Cada vez que tiene estrés, ¿qué es lo que hace? Pues yo estoy viendo que papi bebe, o yo estoy viendo que papi fuma, o yo estoy viendo que papi se sumerge en el televisor y tú le hablas y ni te escucha. Y está horas largas ahí o con la comida, y uno está viendo cómo papi o mami lo maneja las dificultades. ¿Cómo resuelven? ¿Cómo intentan? Exacto. Entonces, hay veces que es una combinación de ambas. Están los traumas y también está el modelaje. Pero sí, el estrés es un componente que no importa la manifestación de la adicción, sea de cocaína o sea pornografía, está. El manejo, la falta de opciones saludables o de cómo manejar saludablemente el estrés es parte de la raíz. Okay. Y entonces el cerebro dentro del sistema límbico tiene una parte que le da prioridad o aprende la forma más rápida de placer o de escape o de alivio. Te hago la pregunta porque para cualquier persona que esté en una necesidad de llenar vacíos, las demás drogas tienen un costo, tienen un riesgo mayor en términos de si te metes una sobredosis de coca te moriste. Pero con la pornografía no hay tal cosa como una sobredosis que te puedas matar, ¿verdad? Físicamente hablando. Y es gratuita, está al acceso del teléfono. O sea, es un tipo de adicción más fácil de caer en ella porque representa mucho menos riesgo que todas las anteriores. Entonces, para una persona que nos pueda estar escuchando, que pueda estar empezando siquiera a coquetear con el asunto, o algún joven porque su mamá o su papá pone Nueva Vida y está ahí con el ojito, con el oído, ¿verdad? Bien atento a lo que estamos diciendo, se convierte en una adicción demasiado de fácil versus todas las demás, porque va a causar mucho efecto a corto plazo, aparentemente bueno, mucho placer, mucho desconecte, el estrés baja, etcétera, con los riesgos que las demás no tienen. Por lo tanto, es posiblemente una de las más peligrosas o la más peligrosa. Sí, por esa línea hay expertos y también personas que han tenido múltiples adicciones. Por ejemplo, han tenido problemas con la cocaína, pero también con el sexo, y han encontrado que es más complicado recuperarse de la adicción al sexo o a la comida, porque tiene que ver con sobrevivencia. Y como tú mencionas, ahí están estos factores de que para yo poder tener un arrebato
de cualquier droga, tengo que ir al punto, conlleva unos riesgos, conlleva un costo que no tiene a lo mejor el de la comida o no tiene el de la pornografía. Ajá. Y entonces eso a veces complica porque se añade la negación por la misma línea que estás diciendo. Uno puede pensar, pues yo no tengo vicio porque yo no fumo, yo no bebo. No lo considera entonces uno como un vicio. ¿Por qué? Porque es gratis, está accesible, y entonces el concepto de a lo mejor no decir, pues es legal o yo no me estoy exponiendo. Esta tiene aceptación social más que las demás. Exacto. En términos generales. Sí. Más lo que la generación se está levantando. Ahora está levantándose con unas creencias de que a lo mejor papi y mami son anticuados. Entonces sí hay consecuencias. Eso sí yo quiero darlo claro. Y sí puede, igual que como dicen en Narcóticos Anónimos, dicen esto es una enfermedad que nos puede llevar a hospital, cárcel o muerte. Wow. Pues lo mismo sucede con la adicción al sexo. Lo que pasa es que a lo mejor uno no es de la misma forma, pero sí uno puede contagiarse con una enfermedad de transmisión sexual. Sí uno puede ponerse unos riesgos cuando escala, porque es igual que una persona que comenzó a lo mejor fumando marihuana, jamás pensó que se iba a inyectar heroína y que iba a terminar pidiendo en la luz. Pues lo mismo sucede con una persona que a lo mejor comenzó con la pornografía, jamás pensó que iba a llegar a comprar sexo en la calle y a exponerse unos riesgos. Wow. Sí, tremendo. Joel, alguien escribe algo, me parece muy bonito, dice, esto se trata de un día a la vez. El valor terapéutico de un adicto ayudando a otro es algo maravilloso porque sabe lo que se siente, sabe las etapas que se pasan, las frustraciones, las caídas. Sí. Así que me gustó eso, un día a la vez. Sí. John Baker, que es el fundador de Celebremos la Recuperación, él dice que Dios recicla nuestro dolor y lo convierte en una herramienta que permite ayudar a otros. Como dijo el caballero, Dios puede utilizar, y esto que en un principio puede ser sumamente vergonzoso y puede ser algo sumamente doloroso para uno, puede llegar a convertirse cuando uno está en el proceso de recuperación en algo que uno atesora. Porque puede llegar más fácil a alguien que una persona que nunca lo ha vivido. Y la oportunidad de poder aumentar y tener entonces en una red de apoyo gente que a lo mejor son más íntimos que toda su familia o todas las amistades que tenía antes de empezar el proceso. Gente a quien tú le puedes decir cualquier cosa. Es como decía uno de mis mentores profesionales, él me decía que él le dice a alguno de los clientes, un padrino o un mentor debe ser alguien que tú le puedas contar tus más oscuros secretos y no se escandalice. Así es. Y entonces, esas son cosas que uno puede conseguir en este proceso de recuperación. Tremendo. Excelente. Siempre bueno hablar con Joel Ventura, consejero profesional, y la gente que quiera conectar contigo. Pues sí, mira, para grupos de apoyo e información sobre ellos, yo les puedo enviar por mensaje de texto. Si me escriben al 787-518-2357, 518-2357. Qué bueno, agradecido, Joel, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día y muchas felicidades. Igual. Bueno, por ahí viene Edwin Rivera Manso en breve.